cualquier lugar del tracto digestivo yo puedo tener una atresia. Puede ser pilórica, duodenal, yeyunal, ileal, colónica, rectal, hasta anal, que es el ano imperforado, ¿no? Entonces, regreso a la presentación anterior para recordarles que el tubo digestivo es un tubo, solo que no es rígido como este tubo, sino más bien es flexible. Y toda la fuerza que yo ponga proximal previa a la obstrucción se va a dilatar, ¿no? Como vimos que pasó en la atresia esofágica. Y además, siguiendo los mecanismos de la física, en este caso el tubo no se dilata, el contenido se va a regresar, ¿no? Entonces el niño o vomita, o si yo le pongo una sondita por la boca, va a regresar contenido gástrico, bilioso, fecaloideo, dependiendo de dónde se encuentre la obstrucción. Entonces recuerden esto, tenemos que solucionar la obstrucción, ¿no? Esta lámina simplemente la he puesto aquí para recordar que es un intestino dilatado en un recién nacido. Un intestino se dilata y se hipertrofia en el segmento proximal ante una obstrucción que puede ser mecánica o funcional. Entonces, dilatación e hipertrofia proximal, como vimos en la atresia esofágica, pero la excesiva dilatación prolongada, o sea, en el tiempo, va a terminar comprometiendo la motilidad. Por lo tanto, así como mi paciente con atresia esofágica tenía un trastorno de ilusión, mi paciente con atresia intestinal va a demorar en pasar el alimento. Por lo tanto, si yo hago una anastomosis en mi paciente con atresia intestinal, que probablemente tenga características similares a una anastomosis que pueda hacer en un paciente adulto, el adulto al día siguiente o a los 2 días va a estar comiendo, pero el recién nacido no va a comer por 7, 10 o hasta 14 días. ¿Y eso por qué? Porque en 6, 7 u 8 meses en que ha permanecido obstruido intrauterinamente, ese intestino proximal ha perdido la motilidad. Entonces recuerden ese dato. El trastorno motor que acompaña a las atresias intestinales es muy importante y determina el manejo postoperatorio de estos pacientes. Por lo tanto, ¿dónde está la obstrucción? Ya dijimos, aquí cumplimos los mismos criterios que los de adultos. Alta, por encima del ángulo de Treitz, ¿no? Por este nivel más o menos, baja por debajo del ángulo de Treitz. Obstrucción alta va a tener vómito, probablemente claro, o si es posterior a la ampolla de Vater, va a ser bilioso. No va a tener distensión abdominal, porque la obstrucción alta no va a tener distensión abdominal, porque nunca va a haber entrado ni líquido ni aire al momento de nacer en el yeyuno ilion. Recuerden ustedes que la distensión abdominal se produce cuando el yeyuno ilion se llenan de aire o de contenido líquido, ¿no? Entonces, en este caso, nuestros pacientes no van a tener ningún tipo de contenido si es que la obstrucción está por encima del ángulo de Treitz, o sea, si es una obstrucción alta. Y por lo tanto, clínicamente yo voy a tener un paciente con un abdomen excavado. Es un abdomen que se va hacia abajo. Si yo tengo un paciente con una obstrucción baja, siempre va a tener vómito bilioso y distensión abdominal, siempre. ¿Puede haber ausencia de meconio? Sí, a veces no. Ahora vamos a explicar más adelante por qué. Pero puede eliminar meconio. Algunos casos podrían eliminar meconio una vez, pero después ya no lo vuelven a eliminar. Y ahora vamos a explicar un poco por qué. Entonces nosotros los cirujanos pediátricos no somos cirujanos radicales como los cirujanos de adultos. Nosotros no hacemos hemicolectomías derechas ante cualquier patología o ante una atresia ileal o cecal, o que comprometa la válvula ileocecal, nosotros hacemos resecciones segmentarias. Incluso si podemos preservar la válvula ileocecal, la vamos a preservar. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en el ilio y a nivel de la válvula ileocecal se produce una absorción importante de alimentos, de nutrientes. Todas las sales biliares, las vitaminas liposolubles, se van a absorber a nivel del ilion distal. ¿Se acuerdan de los factores dependientes de vitamina K? La vitamina K es una vitamina liposoluble, pues todos los derivados de la coagulación, los factores de coagulación derivados de vitamina K, si es que yo he resecado el ilion distal, no se van a absorber y mi paciente va a tener un trastorno crónico de coagulopatía y también de mala absorción intestinal, sobre todo de las grasas.
Entonces, lo primero es no hacer daño. Pensemos conscientemente qué es lo que necesita mi paciente para vivir por 80 o 90 años y necesita absorber nutrientes. Si yo tengo una obstrucción en el duodeno, yo no voy a hacer una pancreatoduodenectomía como la hace un cirujano adulto, solo hago un bypass, bien facilito, ¿no? Derivo muy cerca del duodeno de tal manera que preservo el, ¿cómo se llama? El conducto colédoco, el Wirsum y todo lo que está relacionado a la ampolla de Vater. Entonces, ya lo he dicho, la obstrucción intestinal, la atresia intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. De todas las atresias intestinales, la más frecuente es la ileal. Clínicamente yo lo voy a reconocer porque mi paciente va a tener más de 25 cc de residuo gástrico al día. Significa que el paciente puede vomitar o puede tener residuo gástrico si yo le coloco una sonda, pero ese valor siempre es más de 25. Según algunos podría ser 20 cc. El residuo gástrico normal de un recién nacido es menos de 5 cc. Por lo tanto, si yo tengo 15, 20 y me pongo en duda, pero más de 20, ya estoy frente a una obstrucción intestinal y lo más probable es que mi paciente tenga una atresia ileal según las características clínicas y radiológicas que yo vea. Entonces, aquí voy a escribir un poco, como dije, puede haber atresia en cualquier segmento del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos una imagen de la atresia pilórica. La atresia pilórica me va a dar una única burbuja con ausencia de aire distal. Yo nunca he visto una atresia pilórica. Generalmente son patologías autosómicas dominantes y tienen una mortalidad alta y son rarísimas, ¿no? La atresia duodenal es más frecuente. Vemos el signo de la doble burbuja, 1 y 2, dos burbujas dilatadas con ausencia de aire distal. Esta es la atresia duodenal y se puede presentar en niños con síndrome de Down. La atresia yeyunal, generalmente yo voy a identificar 3 burbujas. Esto es cuando es yeyuno proximal. La primera burbuja está en el estómago, entre el cardio y el píloro. La segunda, entre el píloro y el ángulo de Treitz. Y la tercera, entre el ángulo de Treitz y la atresia yeyunal. Esto es cuando es yeyuno proximal. Pero si estoy frente a yeyuno distal o ileón, yo voy a tener múltiples niveles hidroaéreos y ausencia de aire en el recto, ¿no? Entonces, recuerden, esto es lo que les estaba diciendo, ausencia de aire, la atresia ileal me va a dar esta imagen y cuando yo tenga una radiografía con más de 3 niveles, probablemente yo estoy frente a una atresia ileal. El último tipo de atresia es la atresia colónica o la atresia anal, ¿no? Que eso, la colónica y la rectal son bastante raras y la atresia anal la veremos cuando hablemos de malformación anorrectal. Vamos a hablar un poco de la atresia duodenal. Hemos dicho que se puede acompañar de síndrome de Down, hemos dicho ya que se puede acompañar de atresia esofágica, por lo tanto, la atresia duodenal tiene una causa, una etiopatogenia genética. Un gen está determinando que mi paciente tenga esta anomalía o varias anomalías. La atresia duodenal se produce por una falta de la recanalización duodenal entre la 8ª y la 10ª semana. ¿Qué significa eso? Si bien es cierto, vimos que la atresia esofágica se va entre la 4ª y 5ª semana de vida intrauterina, la atresia duodenal es más tarde, entre la 8ª y la 10ª. El duodeno cuando se forma parenquimal, como si fuera un páncreas, o un hígado, o un pulmón, parénquima. Y entre la 8ª y la 10ª semana empiezan a aparecer vacuolas o burbujas que coalescen y devuelven la luz duodenal. Pero cuando estas burbujas no coalescen del todo, vamos a tener la atresia duodenal. La atresia duodenal puede ser de tipo 1, donde hay continuidad pero sin permeabilidad, de tipo 2, donde no hay continuidad pero hay un cordón fibroso y obviamente no hay permeabilidad, y la tipo 3 o tipo C, donde hay discontinuidad, ¿no? Están separados. Entonces, mi paciente, ¿cómo va a ser? Mi paciente puede ser un niño que tenga una facies Down, un residuo bilioso. Generalmente el residuo o el vómito es bilioso si está después de la ampolla de Vater. Pero si la atresia duodenal está antes de la ampolla de Vater, va a ser residuo claro. Entonces recuerden que la ampolla de Vater está a nivel de la segunda porción duodenal y a nivel de la segunda porción duodenal es donde se encuentra la mayor cantidad de atresias duodenales. Además, mi paciente va a tener abdomen excavado. Vean, este es el tórax y el abdomen se va hacia abajo.
Aquí no se nota muy claramente porque el paciente está con pañal, pero podrían tener un abombamiento en el abdomen superior que corresponde a esta área, ¿no? Una burbuja, dos burbujas, pero el abdomen no va a estar nunca distendido. Entonces recuerden esto. Esta es la imagen por laparoscopía. Esta atresia abdominal la puedo resolver por laparoscopía o la puedo resolver por laparotomía. Y vean la diferencia de calibres. Este es el duodeno dilatado, el duodeno distal muy chiquitito. Y aquí tenemos la técnica que usamos. La técnica que usamos es una duodenostomía o anastomosis laterolateral. ¿Qué significa esto? Ya dije, voy a hacer un bypass. Como el duodeno tiene una disposición en C, es fácil que yo suba este segmento o baje este segmento y los una de manera laterolateral. Solamente en atresia duodenal yo puedo hacer una anastomosis laterolateral. En atresia unidileal yo tengo que hacer una anastomosis término-terminal. Entonces aquí vamos a ver un video. Este video es del doctor Steven Rothenberg, que es pionero, ya lo mencioné en atresia esofágica, es pionero de cirugías laparoscópicas en recién nacidos. Y aquí estamos frente a una atresia duodenal. Entonces disponemos los trocars de esta manera, son puertos de 3 milímetros, y una vez que entramos a cavidad, vamos a ver esto. Frente a la cámara encontramos el megaduodeno dilatado. Así de dilatado veríamos una atresia yeyunal o una atresia ileal. Entonces vean, frente a la cámara vemos el duodeno gigante. Aquí se están liberando unas bandas. Vean qué grande es este duodeno. Acá está el hígado. Aquí está la vesícula biliar. Hay unas bandas que unen la vesícula biliar con el duodeno y el colon. Esto es el colon. Y este paciente tiene estas bandas que le llamamos bandas de Ladd, que lo van a leer por ahí en los libros. Y las bandas de Ladd se presentan en malrotación intestinal. Cuando estos pacientes tienen malrotación intestinal, van a tener estas bandas de Ladd. Entonces, aquí liberamos las bandas y una vez que liberamos las bandas podemos identificar la atresia duodenal. En la laparoscopía pediátrica nos ayudamos mucho de los puntos percutáneos. Vean esta imagen, está amplificada 15 a 20 veces, es la misma imagen que yo vería en un paciente adulto, como ya lo he dicho. Estas pinzas tienen 3 milímetros y 20 centímetros, parecen de juguete, y las estructuras son muy finas, ¿no? Entonces aquí voy a identificar yo mi atresia duodenal. Vean qué dilatado es el proximal. Uy, perdón, se me fue la imagen. Aquí voy a poner una pausa. Miren qué colapsado está el duodeno distal. Ese es el duodeno proximal y vean ahí la atresia, ¿no? Incluso se ve vasos y se ve páncreas. Esa es la atresia duodenal. Entonces, después de esto, yo tengo que hacer una anastomosis. Y para esto abro el duodeno proximal. Vean qué grueso es el duodeno proximal, porque este duodeno proximal tiene paredes hipertróficas. Entonces, yo lo aperturo y veo el contenido intraluminal y veo lo grande que es el duodeno proximal. Vean, es una cavidad gigante. Y después abro el duodeno distal, que aquí es todo lo contrario, paredes delgadas y prácticamente no hay espacio intraluminal, ¿no? Y después de esto procedo a hacer mi anastomosis. Es importante asegurarse que el calibre de la anastomosis sea bueno, que no sea tan estrecho. Realmente a mí me gusta dejar unos 2 centímetros de anastomosis y después empiezo a pasar los puntos para hacer la anastomosis. Entonces aquí estamos pasando los puntos. Este es el punto del ángulo, que generalmente lo dejamos reparado percutáneamente para que nos sirva de guía. Y de ahí pasamos los otros puntos que pueden entrar percutáneamente para hacer la anastomosis. Ahí va el primer punto. Esta sutura es Vicryl, es una sustancia reabsorbible que generalmente en 3 meses ya se ha reabsorbido. Y es un surjet continuo. Aquí estamos haciendo la pared posterior. Ahí sigue avanzando. Y ahí estamos llegando al ángulo.
Se cierra la pared posterior y vamos a la pared anterior. Entonces ahí vamos avanzando un poquito en la anastomosis. Este es un video de 19 minutos. Entonces básicamente es un Fourier continuo, ¿no? Identifiquen que esas estructuras son bastante finas, sino que la imagen está amplificada, ¿no? Entonces yo aquí prácticamente ya estoy terminando la anastomosis, la cara anterior, y ahora vamos a ver el aspecto final de esta anastomosis. Entonces recuerden, para duodeno es anastomosis lateral. Hacer nudos en una cavidad tan pequeña tampoco es fácil. Y aquí la vamos a ver. Vean, ahí está, larga, lateral. De tal manera que el contenido gástrico viene por aquí, pasa por la anastomosis, se va al resto del duodeno y no tuve que amputar nada, digámoslo así, ¿no? Entonces, todo esto son cirugías bastante conservadoras, ¿no? La estenosis duodenal también es posible, es más frecuente la estenosis duodenal que la atresia duodenal, pero la estenosis duodenal no la voy a ver en el recién nacido, la voy a ver en un niño más grande. Cuando tengo una estenosis duodenal, el tratamiento quirúrgico es igual al de la atresia, es una anastomosis duodeno-duodenal, pero yo tengo que hacer un estudio contrastado. Entonces vemos una burbuja, dos burbujas, pero hay burbujitas por debajo. En este caso ya se ve blanco porque es el estudio contrastado, ¿no? Entonces, la atresia yeyuno-ileal es diferente a la atresia duodenal. La atresia yeyuno-ileal no tiene nada genético en su formación. Es congénita, sí, pero no hay un componente genético. Cuando yo tengo una atresia yeyuno-ileal, yo no tengo por qué ponerme a buscar otras anomalías congénitas. Es muy raro que el paciente con atresia yeyuno-ileal tenga alguna malformación congénita asociada. ¿Por qué? Porque la atresia yeyuno-ileal se produce por un fenómeno vascular. Imaginen este segmento intestinal o este segmento intestinal. Si por algún motivo este vasito se ocluye, se tuerce, se dobla, se acoda, se trombosa, el segmento intestinal que le corresponde a este vaso va a terminar reabsorbiéndose. Esto intrauterinamente hablando, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en este segmento, por ejemplo, este vaso se ocluyó, aquí se reabsorbió el intestino al punto que se cerró por completo. Esa es una atresia yeyuno-ileal. Depende de dónde esté, puede ser yeyunal o puede ser ileal. Igual que en el duodeno, podemos tener un tipo 1 donde hay continuidad sin permeabilidad, tipo 2 hay un cordón fibroso, tipo 3A hay un defecto mesentérico, pero en forma de V, y la 3B es donde el defecto mesentérico es más amplio y además vemos que el intestino distal toma una disposición en cáscara de manzana. Y la tipo 4 es donde no solo hay una atresia, sino hay atresias múltiples. Entonces, si ocurrió un fenómeno vascular en un vasito, puede ser que haya ocurrido en varios vasos. Por eso, cuando operamos la atresia yeyuno-ileal, tenemos que revisar el intestino distal. Entonces, ¿esto cómo lo diagnosticamos? Pues ya lo dijimos, ¿no? Obstrucción intestinal alta, residuo bilioso, distensión abdominal. Básicamente eso. Radiológicamente, yeyunal 3 burbujas, ileal 4 más burbujas, ¿no? Eso ya lo dijimos. Entonces, ¿pero qué es lo que encontramos? Ven aquí un cordón fibroso, aquí un defecto mesentérico, y vamos a ver la diferencia de calibres. Vean qué grande está esto, y esto de aquí es chiquitito al punto que parece de juguete. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir esto con esto y prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque si lo unimos tal cual, el contenido intestinal va a llegar acá, va a crear como que mucha turbulencia, se va a quedar mucho y va a pasar muy poquito. Entonces tenemos que empatar. ¿Qué significa empatar? Disminuir el calibre del yeyuno proximal para que el contenido pase más fácil.
Entonces disminuimos el calibre con algo que le llamamos una plastía proximal o tapering y acondicionamos los bordes de tal manera que sean casi del mismo calibre. No siempre, nunca quedan del mismo calibre, pero son casi del mismo calibre. Y esta anastomosis va a demorar en funcionar, ya lo dijimos, entre 7 a 14 días, por lo tanto mi paciente no va a comer en ese tiempo y necesito nutrición parenteral porque va a demorar en alimentarse y seguro que lo voy a tener más de 7 días en ayuno. Cuando el residuo gástrico sea menos de 15, yo ya puedo intentar iniciar la vía oral. Pero lo habitual es que mi paciente tenga un residuo gástrico bilioso mayor de 25 hasta el PO5, PO7 de la anastomosis postoperatorio día 5 o postoperatorio día 7. Entonces, hay que resecar siempre el segmento trésico y hacer la anastomosis. Es improbable, casi nunca hacemos yeyonostomía o ileostomía. Es improbable. El tratamiento de la atresia yeyunal o ileal es la anastomosis, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de atresia colónica. La atresia colónica es muy raro. Yo he visto unos 3 casos en todo el tiempo que he trabajado de cirujana pediátrica, que son más de 15 años, por cierto, y son muy pocos los casos, ¿no? ¿Qué pasa con el colon? El colon atrésico, ustedes saben que el colon es un reservorio, es más o menos como el estómago. El colon atrésico se dilata más increíblemente. Vean la superdilatación, la megadilatación que tiene este colon. En cambio, el colon distal, al no haberle pasado contenido, se queda a manera de un microcolon. Hacer una anastomosis entre este megacolon y este colon tan chiquitito es casi imposible. Y hacer un tapering, una plastía de todo este colon, también es casi imposible. Entonces, ¿qué hacemos en la atresia colónica? Generalmente hacemos una colostomía. Hacemos una colostomía doble boca, esto lo abocamos, y esto chiquitito también lo abocamos, y por el segmento proximal, obviamente al paciente hacer deposiciones todos los días, esto va a bajar de calibre, probablemente en el lapso de un par de meses, disminuye el calibre de esto, y en el segmento distal, que también lo abocamos a la piel, ¿qué hacemos? Le pasamos todos los días un poco de cloruro de sodio para que esto vaya ganando calibre. Y si no le paso cloruro de sodio, podría pasarle el mismo contenido fecaloideo, pero como ahí la situación va media sucia, prefieren solo pasarle cloruro de sodio o alguna sustancia que tenga fibras para que ingrese el colon distal. Entonces, básicamente, estas son las principales características del manejo de la atresia yeyuno-ileal. Lo primero es no hacer daño, en atresia duodenal hacer anastomosis lateral y en yeyuno-ileal o colónica, perdón, yeyuno-ileal anastomosis terminal. Entonces, ahora sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna de las dos patologías. Doctora, lo último que mencionó fue que le ponía cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que el colon distal, o sea, ese microcolon, no se quede microcolon sin uso, porque no se va a usar tampoco, ni aunque yo lo aboque a la pared, sino para que se vaya dilatando, o sea, para que reciba algún contenido y vaya creciendo, para que no se quede un colon tan chiquito. Y en el momento que yo pueda hacer la anastomosis, que generalmente son entre los 3 y 4 meses de vida, o más grande, a los 6 meses, yo pueda empatar y no haya tanta diferencia de calibre entre ambos extremos. Es para eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos detener aquí el Zoom. Me parece que faltan varios alumnos. Muchas gracias por su atención y el día de mañana sábado tienen el seminario. Muchas gracias.